Yo acepté darle todo lo que tenía a mi esposa. La casa, los autos, las cuentas bancarias, hasta el 80% de la empresa que construí con mis propias manos durante 25 años. Mi abogado Guillermo me suplicaba en voz baja que no firmara esa locura, pero yo mantuve la calma, miré a Leticia a los ojos y acepté cada una de sus demandas. Ella sonrió con esa expresión de triunfo que yo conocía tan bien, como si acabara de ganar la lotería. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, lo que nadie en esa sala del tribunal podía imaginar, era que tan pronto como ella firmara esos papeles, la trampa que yo había preparado meticulosamente durante 3 meses se cerraría sobre ella como una jaula de acero. Y ya no habría forma de escapar. Todo comenzó una tarde de marzo cuando regresé temprano a casa. Yo nunca llegaba antes de las 7 de la noche porque la empresa consumía cada minuto de mi vida, pero ese día había cancelado una reunión porque me sentía agotado. Llevaba meses durmiendo mal, con una sensación extraña en el pecho que no podía explicar. Leticia siempre me decía que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar más, que nuestra relación estaba sufriendo por mi ausencia. Yo le creía. Después de 20 años de matrimonio, uno confía en las palabras de su esposa. Uno asume que la persona con la que comparte su vida, su cama, sus sueños, es incapaz de ciertas cosas. Cuando abrí la puerta de mi propia casa aquel día, escuché risas viniendo del segundo piso. Risas que reconocí de inmediato. Una era la de Leticia, esa risa aguda que usaba cuando estaba genuinamente feliz, una risa que yo no escuchaba dirigida hacia mí desde hacía años. La otra risa era grave, masculina, familiar de una manera que me revolvió el estómago incluso antes de procesar quién era. Subí las escaleras despacio, cada escalón crujiendo bajo mis pies como si la casa misma tratara de advertirme que no debía continuar. Pero continué. Siempre he sido de los que necesitan ver con sus propios ojos antes de creer lo impensable. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. A través de la rendija pude verlos. Leticia estaba sentada en el borde de nuestra cama matrimonial donde habíamos dormido juntos durante 2 décadas, usando una bata de seda color marfil que yo le había regalado en nuestro último aniversario. Y junto a ella, vistiéndose con una tranquilidad obscena, estaba Rodolfo, mi mejor amigo desde la universidad. El padrino de bautizo de nuestros hijos. El hombre que había estado en mi casa cada fin de semana durante los últimos 20 años, el hombre a quien yo había confiado los secretos más profundos de mi vida, el hombre que conocía cada uno de mis miedos y debilidades porque yo se los había contado mientras compartíamos cervezas en mi terraza. No grité. No abrí la puerta de golpe. No monté ninguna escena dramática como en las películas. Simplemente me quedé ahí parado, observando, mientras algo dentro de mí se rompía de una manera silenciosa y definitiva. Ellos no me vieron. Seguían riendo, hablando en voz baja, con esa intimidad que solo tienen las personas que han compartido momentos así muchas veces antes. No era un error. No era un desliz de una noche de copas. Esto era una rutina. Esto era una traición cultivada, cómoda, establecida. Bajé las escaleras con el mismo cuidado con el que había subido. Salí de la casa, subí a mi auto y conduje sin rumbo durante horas. Mi mente era un torbellino de imágenes, recuerdos que ahora cobraban un significado completamente diferente. Todas esas veces que Leticia había insistido en que Rodolfo viniera a cenar. Todas esas tardes en que ella me decía que iba al gimnasio o de compras con sus amigas. Todos esos fines de semana en que Rodolfo casualmente aparecía cuando yo tenía que trabajar. Las piezas encajaban ahora con una claridad brutal. Yo había sido el idiota perfecto, el esposo confiado que trabajaba como mula mientras su esposa y su mejor amigo se reían de él en su propia cama. Esa noche no regresé a casa hasta pasada la medianoche. Leticia estaba en la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Me preguntó dónde había estado con ese tono ligeramente molesto que usaba cuando yo llegaba tarde, como si ella tuviera algún derecho a reclamarme algo. Le dije que había tenido problemas en la empresa, que necesitaba pensar. Ella asintió distraídamente, sin despegar los ojos de la pantalla. Subí a la habitación, me duché y me acosté en el lado de la cama que siempre había sido mío. El olor del perfume de Rodolfo todavía flotaba en el aire. Esa noche no dormí ni un segundo. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía yendo al trabajo, seguía hablando con Leticia durante el desayuno, seguía actuando como si todo fuera normal. Pero por dentro, algo había cambiado de manera irreversible. Yo los observaba ahora. Observaba cada gesto de Leticia, cada mensaje de texto que recibía y leía con una sonrisa disimulada, cada excusa para salir de casa.
Y observaba a Rodolfo cuando venía de visita, como seguía haciendo cada fin de semana porque era lo que siempre había hecho y dejar de hacerlo sería sospechoso. Él me palmeaba la espalda, me preguntaba cómo iba la empresa, me ofrecía consejos sobre inversiones como el gran amigo que pretendía ser. Y yo asentía, sonreía, le servía whisky en mi propia casa mientras por dentro calculaba cada paso de lo que vendría después. Porque verán, yo no soy un hombre impulsivo. Nunca lo he sido. Durante 25 años construí una empresa desde cero, enfrenté crisis económicas, negocié con tiburones del mundo corporativo que habrían devorado vivo a cualquiera sin experiencia. Aprendí que la venganza caliente es la venganza de los tontos. La verdadera justicia requiere paciencia, estrategia, frialdad absoluta. Y yo tenía las tres cosas en abundancia. 2 semanas después de descubrirlos, contraté a un investigador privado. No cualquier investigador, sino el mejor que el dinero podía comprar, un exagente federal que sabía exactamente cómo recopilar evidencia que resistiría cualquier escrutinio legal. Le di instrucciones precisas. Necesitaba fotografías, videos, registros de llamadas, mensajes de texto, todo lo que pudiera demostrar no solo la infidelidad, sino la duración y la naturaleza premeditada de esa relación. El hombre me miró con esa expresión que seguramente usa con todos sus clientes traicionados y me dijo que tardaría unas 3 semanas. Le dije que tenía todo el tiempo del mundo, que hiciera el trabajo bien hecho. Mientras tanto, yo empecé a revisar las finanzas de la empresa con lupa. Algo me molestaba, una corazonada que no podía ignorar. Rodolfo no era solo mi amigo, era también uno de los proveedores principales de mi negocio. Su compañía nos suministraba materiales de construcción y durante años yo había confiado en él ciegamente, firmando contratos sin revisarlos demasiado porque, bueno, era mi mejor amigo. Ahora esa confianza me parecía la estupidez más grande de mi vida. Contraté a un auditor externo, alguien que Leticia y Rodolfo no conocían, y le pedí que revisara cada transacción de los últimos 5 años. Cada factura, cada pago, cada contrato. Lo que descubrió me dejó sin aliento. Durante los últimos 3 años, Rodolfo había estado sobrefacturando sistemáticamente. Materiales que costaban $50,000 aparecían en las facturas por $80,000. Entregas que nunca se completaron pero que se cobraron igual. Trabajos fantasma que solo existían en papel. En total, había desviado aproximadamente $450,000 de mi empresa. Casi $500,000 que habían salido de mi bolsillo directo a sus cuentas. Y cuando revisé las fechas, vi que la escalada en el fraude había comenzado exactamente cuando comenzó su aventura con Leticia. No era una coincidencia. Ellos habían planeado esto juntos. El informe del auditor llegó a mis manos un viernes por la tarde. Me senté en mi oficina, cerré la puerta con llave y leí cada página 3 veces. $450,000. Esa cifra daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. No era solo el dinero, aunque esa cantidad representaba años de trabajo duro y sacrificio. Era la traición calculada, la frialdad con la que habían planeado robarme mientras Rodolfo seguía viniendo a mi casa, comiendo en mi mesa, durmiendo con mi esposa en mi propia cama. Ellos no solo me habían traicionado emocionalmente, me habían estado sangrando financieramente, usando mi confianza como un arma contra mí. Esa noche llegué a casa y Leticia estaba en la cocina preparando la cena. Llevaba puesto un vestido color verde oliva que yo no le conocía, probablemente comprado con el dinero que Rodolfo había robado de mi empresa. Me saludó con un beso en la mejilla, ese beso mecánico de esposa que cumple con su papel, y me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que bien, que todo estaba tranquilo. Ella sirvió la cena, hablamos de cosas sin importancia, del clima, de unos vecinos que se iban a mudar, de una serie que estaba viendo en televisión. Yo asentía, comía, respondía cuando era necesario. Por fuera era el mismo Jorge de siempre, calmado y predecible. Por dentro estaba construyendo un plan que los destruiría a ambos. El investigador privado me entregó su informe completo 3 semanas después, tal como había prometido. Era un folder grueso, lleno de fotografías, transcripciones de mensajes de texto, registros de llamadas y hasta grabaciones de audio. Había seguido a Leticia y Rodolfo durante 21 días consecutivos y había documentado cada encuentro. Se veían en hoteles discretos, en el apartamento de Rodolfo, incluso en nuestra casa de campo que yo había comprado pensando en nuestro retiro futuro. Las fotografías eran explícitas, innegables. Los mensajes de texto eran peores. Leticia le escribía a Rodolfo cosas que nunca me había dicho a mí, ni siquiera en nuestros primeros años de matrimonio cuando todavía fingíamos estar enamorados.
Pero lo que realmente me heló la sangre fue una conversación que el investigador había logrado grabar en el apartamento de Rodolfo. Ellos hablaban sobre mí, sobre qué tan fácil había sido engañarme, sobre cómo yo era tan predecible que nunca sospecharía nada. Leticia se reía mientras decía que yo era un hombre aburrido, obsesionado con el trabajo, incapaz de darle la emoción que ella necesitaba. Rodolfo agregaba que yo era un ingenuo, que confiar tanto en los demás era mi mayor debilidad. Y luego, como si estuvieran planeando las vacaciones, comenzaron a hablar sobre el divorcio. Leticia le decía a Rodolfo que ya había consultado con un abogado, que según las leyes de nuestro estado ella tenía derecho a la mitad de todo lo que yo poseía. La casa, las cuentas bancarias, la empresa que yo había construido desde cero. Rodolfo le respondía que no debía conformarse con la mitad, que debía pedir más, que con un buen abogado podría sacarme hasta el 70 u 80% porque yo era el tipo de hombre que cedería con tal de evitar conflictos. Tenían razón en eso, o al menos ese había sido el tipo de hombre que yo era antes de descubrirlos. Planeaban dejarme en la ruina, quedarse con todo lo que yo había trabajado durante 25 años, y después vivir juntos con mi dinero, en mi casa, riéndose de lo estúpido que había sido. Esa grabación fue el punto de quiebre. Hasta ese momento, una pequeña parte de mí todavía consideraba la posibilidad de confrontarlos, de gritar, de desahogar la rabia que llevaba acumulada. Pero después de escuchar esa conversación, supe que la confrontación sería un desperdicio. Ellos no sentían remordimiento. No había vergüenza ni culpa en sus voces. Solo había codicia, desprecio y la certeza absoluta de que yo era demasiado débil para hacer algo al respecto. Muy bien, pensé. Si eso es lo que creen, entonces usaré esa creencia en su contra. Contraté a Guillermo, el mejor abogado de divorcios de la ciudad, y le mostré todo. El informe del investigador, las pruebas del fraude financiero, las grabaciones, las fotografías. Guillermo revisó cada documento con expresión seria, y cuando terminó me miró con algo parecido a la lástima. Me dijo que con esa evidencia yo podría destruir a Leticia en cualquier tribunal, que no solo conservaría todos mis bienes sino que probablemente ella terminaría sin nada y enfrentando cargos criminales por complicidad en el fraude. Le agradecí la evaluación y luego le dije lo que realmente quería hacer. Guillermo pensó que estaba loco. Le expliqué mi plan completo. Quería que en el proceso de divorcio yo aparentara estar desesperado, débil, dispuesto a ceder en todo con tal de terminar rápido. Quería que Leticia creyera que había ganado, que su estrategia había funcionado a la perfección. Le daría la casa, los autos, las cuentas bancarias visibles, el 80% de la empresa. Todo. Guillermo me interrumpió varias veces diciendo que eso era una locura, que estaba tirando por la borda el trabajo de toda mi vida, que ningún juez me obligaría a dar tanto si yo presentaba las pruebas que teníamos. Le pedí que me escuchara hasta el final. Porque verán, lo que Guillermo todavía no sabía, lo que nadie excepto yo sabía en ese momento, era que durante las últimas 6 semanas yo había estado moviendo piezas en silencio. Había creado una estructura corporativa completamente legal en el extranjero, una holding en un país con tratados fiscales favorables. Había transferido los activos reales de mi empresa a esa nueva estructura, dejando solo las deudas, los problemas legales y los pasivos en la compañía original. La empresa que yo le daría a Leticia era solo una cáscara vacía, un cascarón que parecía valioso en papel pero que en realidad era una bomba de tiempo lista para explotar. La casa tenía una hipoteca oculta que yo había refinanciado hacía 2 meses, sacando todo el capital acumulado y dejando una deuda de $600,000. Los autos estaban arrendados, no comprados, con pagos mensuales que Leticia desconocía. Las cuentas bancarias que le daría contenían dinero real, sí, pero también eran las cuentas vinculadas a todas las deudas de tarjetas de crédito que yo había acumulado estratégicamente durante los últimos 3 meses, comprando cosas inútiles que luego devolvía, solo para generar saldos que legalmente quedarían a nombre de quien recibiera esas cuentas tras el divorcio. Y la empresa, mi querida empresa que yo había construido ladrillo por ladrillo, ya no valía nada. Todo lo valioso había sido transferido legalmente a la holding. Lo único que quedaba era una compañía con contratos vencidos, demandas laborales pendientes, deudas con proveedores y una investigación fiscal que yo mismo había provocado al reportar irregularidades sospechosas. Irregularidades que, casualmente, involucraban las sobrefacturaciones de Rodolfo. Cuando los auditores fiscales terminaran su trabajo, encontrarían el fraude. Y cuando lo encontraran, irían tras la dueña de la empresa, que para ese entonces sería Leticia. Guillermo me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé de explicarle todo, se recostó en su silla y soltó una risa incrédula.
Me preguntó cuánto tiempo llevaba planeando esto. Le dije la verdad, desde el mismo día en que los descubrí. Cada movimiento, cada transferencia, cada documento había sido calculado con precisión quirúrgica. Guillermo movió la cabeza y me dijo que era el plan de venganza más elaborado y legal que había visto en 30 años de carrera. Luego me preguntó si estaba completamente seguro de querer hacerlo, porque una vez que empezáramos no habría vuelta atrás. Le respondí que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Leticia y Rodolfo habían planeado destruirme, robarme y dejarme en la calle mientras ellos disfrutaban del fruto de mi trabajo. Habían calculado mal. Habían asumido que yo era débil, que mi bondad era estupidez, que mi silencio era ignorancia. Estaban a punto de aprender que el hombre más peligroso no es el que grita y amenaza, sino el que observa en silencio, planea con paciencia y ejecuta sin piedad. Guillermo y yo pasamos las siguientes 2 semanas preparando la estrategia procesal. Cada documento tenía que verse perfecto, cada movimiento debía parecer natural. En los papeles, yo aparecería como un hombre destruido emocionalmente, desesperado por terminar con el matrimonio lo más rápido posible, dispuesto a sacrificar mi patrimonio con tal de recuperar mi paz. Guillermo redactó una propuesta de divorcio que cualquier abogado competente vería como una victoria absoluta para Leticia. La casa, valorada oficialmente en $800,000. Los 3 autos, que en papel sumaban $120,000. Las cuentas bancarias con $200,000 en efectivo. Y la joya de la corona, el 80% de las acciones de mi empresa, valuada por un tasador en $3 millones. En total, Leticia recibiría activos por valor de más de $4 millones. Yo me quedaría con apenas el 20% de la empresa y poco más. Cualquier persona que viera esos números pensaría que Leticia había contratado al mejor abogado del mundo o que yo había perdido completamente la cabeza. La realidad era que cada uno de esos activos era una trampa perfectamente legal, diseñada para explotar en el momento exacto en que ella firmara los papeles y asumiera la propiedad completa. Mientras tanto, en casa, yo interpretaba mi papel a la perfección. Me mostraba distante, cansado, derrotado. Leticia lo notó, por supuesto. Me preguntaba qué me pasaba con esa voz falsamente preocupada que usaba cuando quería aparentar que todavía le importaba. Le decía que estaba estresado con el trabajo, que la empresa enfrentaba algunos problemas, que me sentía agobiado. Ella asentía con compasión fingida, pero yo podía ver el brillo en sus ojos. Estaba feliz de verme hundido. Probablemente se iba corriendo a contarle a Rodolfo que su plan estaba funcionando, que yo estaba quebrado emocionalmente, que sería fácil sacarme todo en el divorcio. Una noche, 2 meses después de haberlos descubierto, Leticia se sentó frente a mí en la sala. Tenía esa expresión seria que usaba cuando iba a decir algo importante. Me miró directamente los ojos y me dijo que no era feliz, que nuestro matrimonio se había convertido en una rutina vacía, que ella merecía algo mejor. Yo asentí despacio, como si esas palabras me destrozaran, cuando en realidad era exactamente lo que había estado esperando. Le pregunté si había alguien más. Ella negó con la cabeza, con esa facilidad para mentir que solo dan 20 años de práctica. Me dijo que no se trataba de otra persona, sino de ella misma, de su necesidad de reencontrarse, de vivir su propia vida. Era un discurso ensayado, probablemente escrito con la ayuda de Rodolfo. Le dije que entendía, que si ella no era feliz entonces lo mejor era separarnos. Leticia pareció sorprendida por lo fácil que había sido. Creo que esperaba una pelea, lágrimas, súplicas para que reconsiderara. Pero yo solo le dije que hablaría con un abogado y que trataría de hacer el proceso lo más amigable posible. Ella sonrió, me tomó la mano con una ternura completamente falsa y me agradeció por ser tan comprensivo. Esa noche dormí mejor que en meses, sabiendo que la trampa estaba a punto de activarse. Leticia contrató a un abogado al día siguiente. Eligió a uno de los más agresivos de la ciudad, un tipo con reputación de destruir a sus oponentes y sacarles hasta el último centavo. Perfecto. Cuanto más agresivo fuera su abogado, más rápido caería en la trampa. Guillermo y yo nos reunimos con ellos una semana después. La reunión fue en una oficina neutral, una sala de conferencias fría con una mesa larga de cristal donde nos sentamos como adversarios. El abogado de Leticia, un hombre llamado Benjamín con traje gris y una sonrisa de tiburón, comenzó a hablar sobre los derechos de su clienta, sobre lo que ella merecía después de 20 años de matrimonio. Guillermo lo interrumpió con calma y puso sobre la mesa nuestra propuesta. Benjamín la leyó en silencio, con Leticia mirando sobre su hombro. Vi el momento exacto en que procesaron los números. Los ojos de Benjamín se abrieron ligeramente.
Leticia tuvo que morderse el labio para no sonreír. Era más de lo que habían soñado pedir. Benjamín carraspeó y dijo que la propuesta era interesante, pero que necesitaban tiempo para revisarla. Guillermo respondió que mi cliente, o sea yo, quería resolver esto rápido, que el proceso estaba siendo muy doloroso para mí y que estaba dispuesto a ser generoso con tal de terminarlo pronto. Yo mantuve la mirada baja durante toda la reunión, con los hombros caídos, la imagen perfecta de un hombre vencido. En un momento, Leticia me miró y vi algo en sus ojos que podría haber sido culpa, pero que probablemente era solo satisfacción mal disimulada. Benjamín dijo que consultarían con su clienta y nos darían una respuesta en unos días. Nos separamos cordialmente, con apretones de manos y falsas sonrisas. Cuando Guillermo y yo salimos del edificio, él me miró y movió la cabeza. Me dijo que Leticia acababa de morder el anzuelo más caro de la historia. 3 días después recibimos la respuesta. Leticia aceptaba la propuesta. Más aún, su abogado pedía que aceleráramos el proceso, que firmáramos los papeles lo antes posible. Guillermo les respondió que podíamos tener todo listo en 2 semanas. Esas 2 semanas fueron las más largas de mi vida, no porque tuviera dudas sino porque la anticipación era casi insoportable. Cada día que pasaba, yo revisaba mentalmente cada detalle del plan, cada documento, cada transferencia, cada posible falla. No podía permitirme ningún error. Durante ese tiempo, Leticia estaba eufórica. Empezó a hacer planes abiertamente. Hablaba de remodelar la casa, de viajar, de finalmente hacer todas las cosas que yo supuestamente nunca le había permitido hacer. Una tarde la escuché hablando por teléfono con alguien, probablemente Rodolfo, diciendo que en 2 semanas sería libre y rica. La palabra rica resonó en mi cabeza. Ella no tenía idea de lo que realmente estaba a punto de recibir. Rodolfo, por su parte, se volvió aún más presente en esos días. Venía a casa con cualquier excusa, supuestamente para apoyarme como amigo durante este momento difícil. Me preguntaba cómo estaba llevando el divorcio, si necesitaba hablar, si quería que saliéramos a tomar algo para distraerme. La hipocresía era tan espesa que casi podía cortarla con cuchillo. Pero yo seguía el juego. Le agradecía su apoyo, le decía que era afortunado de tener un amigo como él. Por dentro, contaba los días para verlo caer junto con Leticia. Una semana antes de la firma final, me reuní con el auditor que había contratado para revisar las finanzas de la empresa. Necesitaba confirmar que todo estaba en orden, que no había ningún cabo suelto que pudiera arruinar el plan. El auditor me mostró los documentos finales. La transferencia de activos a la holding offshore estaba completada y era completamente legal. La empresa original, la que Leticia estaba a punto de recibir, tenía deudas por $1.200.000. Había demandas laborales pendientes por $300.000 adicionales. Y la investigación fiscal que yo había iniciado estratégicamente estaba avanzando, con los auditores cada vez más cerca de descubrir el fraude de Rodolfo. Le pregunté al auditor qué pasaría cuando los auditores fiscales encontraran las irregularidades. Me explicó que irían tras la persona que fuera dueña de la empresa en el momento en que se hiciera el hallazgo oficial. Si esa persona era Leticia, ella sería responsable de las multas, los impuestos atrasados y potencialmente enfrentaría cargos criminales si se determinaba que había participado activamente en el fraude. Le pregunté si había alguna forma de que ella pudiera revertir la transferencia de propiedad una vez que descubriera el problema. Me dijo que no, que una vez firmados los papeles del divorcio y registrados legalmente, la propiedad era irrevocable. Leticia estaría atada legal y financieramente a una empresa en quiebra, con deudas millonarias y bajo investigación criminal. Perfecto. Todo estaba cayendo en su lugar como las piezas de un rompecabezas macabro. La casa que ella recibiría tenía una deuda oculta de $600.000 que se volvería exigible en 6 meses. Los autos estaban arrendados con pagos mensuales de $4.000 que ella desconocía. Las cuentas bancarias con $200.000 venían atadas a deudas de tarjetas de crédito por $180.000 que se harían visibles inmediatamente después de la transferencia. Llegó el día de la audiencia final. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque en realidad no había dormido casi nada. No por nervios sino por la adrenalina pura que corría por mis venas. Después de 3 meses de planificación meticulosa, después de actuar como un hombre derrotado y sumiso, finalmente había llegado el momento de cerrar la trampa. Me duché, me afeité con cuidado y me puse un traje gris oscuro. Quería verme presentable pero no victorioso. Todavía necesitaba mantener la fachada de hombre destruido hasta el último segundo. Leticia ya estaba levantada cuando bajé a la cocina.
Llevaba puesto un vestido color crema que probablemente había comprado especialmente para la ocasión, con tacones altos y maquillaje impecable. Se veía radiante, como una mujer que está a punto de ganar la lotería. Me ofreció café con una sonrisa que intentaba ser compasiva, pero que no podía ocultar su satisfacción. Rechacé cortésmente y le dije que nos veríamos en el tribunal. Ella asintió, y cuando salí de la casa que técnicamente todavía era mía, la escuché hablando por teléfono con voz emocionada. No necesitaba ser un genio para saber que estaba llamando a Rodolfo. El tribunal estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de piedra gris que había visto pasar miles de divorcios, custody battles y divisiones de patrimonio. Guillermo me esperaba en las escaleras de entrada, con su maletín de cuero y esa expresión seria que había perfeccionado durante décadas de litigio. Me preguntó si estaba seguro de querer continuar con esto, si no había cambiado de opinión durante la noche. Le dije que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Él asintió y entramos juntos al edificio. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había imaginado. Había filas de bancas de madera, un estrado donde se sentaría el juez, y 2 mesas enfrentadas para las partes. Leticia ya estaba ahí con su abogado Benjamín, revisando documentos y susurrando entre ellos. Cuando me vio entrar, me dedicó una mirada que intentaba ser neutral pero que irradiaba triunfo. Me senté en mi mesa junto a Guillermo y saqué los papeles que firmaría, el acuerdo que oficialmente me dejaría en la ruina y la convertiría a ella en millonaria. El juez entró puntualmente a las 9 de la mañana. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello completamente blanco y gafas de lectura colgando de una cadena en su cuello. Se sentó, revisó brevemente el expediente y nos pidió que nos identificáramos. Guillermo habló primero, presentándome como Jorge, el demandante en el proceso de divorcio. Benjamín presentó a Leticia como la demandada. El juez asintió y pidió que le explicáramos el acuerdo al que habíamos llegado. Guillermo se puso de pie y comenzó a detallar los términos. La casa para Leticia, valuada en $800,000. Los 3 autos, por un valor total de $120,000. Las cuentas bancarias conjuntas con $200,000. Y el 80% de las acciones de mi empresa, valuada en $3 millones. En total, activos por más de $4 millones para Leticia. Yo me quedaría con el 20% restante de la empresa y algunos ahorros personales menores. El juez levantó la vista de los papeles con expresión sorprendida. Me miró directamente y me preguntó si comprendía lo que estaba firmando. Le respondí con voz calmada que sí, que comprendía perfectamente. Me preguntó si alguien me estaba presionando o coaccionando para aceptar estos términos. Le dije que no, que esta era mi decisión libre y voluntaria. El juez frunció el ceño y me dijo que este acuerdo era extraordinariamente desequilibrado, que según su experiencia yo tenía derecho a mucho más que el 20% de una empresa que aparentemente había construido solo. Le expliqué que simplemente quería terminar con esto lo más rápido posible, que el dinero no era tan importante para mí como recuperar mi paz mental. El juez me estudió durante un largo momento, como si tratara de determinar si yo estaba en mis cabales o si había alguna locura temporal que justificara esta decisión. Finalmente suspiró y dijo que si ambas partes estaban de acuerdo, él no podía obligarme a pelear por lo que legalmente me correspondía. Miró a Benjamín y le preguntó si su clienta aceptaba los términos. Benjamín respondió que sí, con un entusiasmo que apenas podía disimular. El juez asintió con resignación y pidió que nos acercáramos a firmar los documentos. Guillermo estaba a mi lado cuando me puse de pie. Me susurró al oído preguntándome por última vez si estaba absolutamente seguro. Le di una palmada en el hombro y le dije que confiara en mí. Caminamos hacia el estrado donde el juez había colocado los documentos. Leticia y Benjamín llegaron desde el otro lado. Ella me miró con una expresión que mezclaba triunfo con algo que podría haber sido pena, como si sintiera lástima por el pobre idiota que estaba a punto de firmar su propia ruina financiera. El juez nos explicó que firmaríamos 3 copias del acuerdo. Una para cada parte y una para los archivos del tribunal. Me entregó una pluma y señaló las líneas donde debía firmar. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel durante un segundo que pareció eterno, y luego firmé mi nombre con trazo firme. Jorge. Mi firma se veía pequeña en ese documento que supuestamente me dejaba sin nada. Deslicé los papeles hacia Leticia. Ella tomó la pluma con manos que temblaban ligeramente, no de miedo sino de emoción contenida. Benjamín le señaló donde debía firmar. Leticia miró los documentos, luego me miró a mí como si esperara que en el último segundo yo me echara atrás, que confesara que todo había sido una broma cruel. Pero yo mantuve mi expresión neutral,
casi derrotada. Ella sonrió, bajó la pluma hacia el papel y firmó. Leticia. Su firma era más elaborada que la mía, con esos rizos innecesarios que siempre había usado para firmar cualquier cosa. Firmó las 3 copias, una tras otra. El juez tomó los documentos, verificó que todas las firmas estuvieran en orden, y lo selló con su sello oficial. Golpeó el mazo contra la mesa y declaró que el divorcio quedaba oficialmente consumado, que los términos del acuerdo entraban en vigor de manera inmediata e irrevocable. Felicitó a ambas partes por haber llegado a un acuerdo amigable y nos deseó suerte en nuestras vidas futuras. Leticia prácticamente irradiaba felicidad. Benjamín le estrechó la mano efusivamente, claramente orgulloso de la victoria que acababa de conseguir para su clienta. Yo me quedé quieto, observando. Guillermo recogió nuestra copia de los documentos y los guardó en su maletín. Nadie en esa sala, excepto él y yo, sabía lo que realmente acababa de suceder. No era solo un divorcio. Era la activación de una trampa legal perfectamente construida. Leticia no había ganado $4 millones. Había heredado más de $2 millones en deudas ocultas, una empresa bajo investigación criminal, y una serie de obligaciones financieras que la ahogarían durante los próximos años. Salimos del tribunal por puertas separadas. Leticia se fue con Benjamín, probablemente a celebrar su victoria. Yo salí con Guillermo hacia el estacionamiento. Cuando estuvimos solos en su auto, él se volteó hacia mí con una sonrisa que raramente mostraba. Me dijo que acababa de presenciar la venganza más elegante y legal de su carrera. Le pregunté cuánto tiempo creía que tardaría Leticia en darse cuenta de lo que había firmado. Guillermo pensó por un momento y dijo que probablemente una semana, tal vez 2. Los primeros pagos del arrendamiento de los autos vencían en 10 días. La carta de la investigación fiscal llegaría en unos 15 días. Los acreedores de las tarjetas de crédito comenzarían a llamar en menos de una semana. Le pregunté qué pasaría cuando ella intentara revertir el acuerdo. Guillermo me explicó que legalmente era imposible. El divorcio había sido firmado voluntariamente por ambas partes, aprobado por un juez, y sellado oficialmente. No había cláusula de reversión, no había periodo de enfriamiento, no había manera legal de deshacer lo que acabábamos de hacer. Leticia era ahora la dueña legal y completa de todos esos activos, y con la propiedad venía la responsabilidad total de todas las deudas y obligaciones asociadas. Era una trampa hermética. Esa noche volví a lo que técnicamente ya no era mi casa. Necesitaba recoger algunas pertenencias personales antes de mudarme al apartamento que había rentado la semana anterior. Leticia no estaba, probablemente celebrando con Rodolfo en algún lugar. La casa se sentía extraña, como un lugar que alguna vez fue mío pero que ahora pertenecía a otra persona. Subí a mi antigua habitación y comencé a empacar ropa, documentos personales, algunas fotografías de mi madre Elvira que había fallecido años atrás. Mientras empacaba, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrí y vi una fotografía de Leticia y Rodolfo brindando con champán en lo que parecía ser un restaurante elegante. El mensaje decía, gracias por todo, Jorge. Fuiste más generoso de lo que esperábamos. No había nombre, pero no necesitaba uno. Era Rodolfo, frotándome en la cara su victoria. Miré la fotografía durante un largo momento. Leticia y Rodolfo sonriendo, brindando con copas de champán que probablemente costaban $100 cada una, celebrando lo que ellos creían que era su gran triunfo sobre el tonto de Jorge. Rodolfo tenía su brazo alrededor de los hombros de Leticia, con esa expresión de satisfacción absoluta que tienen los depredadores cuando creen que han cazado a su presa. Me pregunté si en ese momento ellos eran realmente felices o si simplemente estaban ebrios de codicia y arrogancia. Guardé el teléfono en mi bolsillo sin responder. No valía la pena. En pocos días, esa fotografía sería un recordatorio cruel de lo equivocados que habían estado. Terminé de empacar mis cosas y salí de la casa sin mirar atrás. El apartamento que había rentado era pequeño, modesto, en un edificio sin pretensiones en las afueras de la ciudad. Nada comparable a la mansión que acababa de dejar, pero era mío, pagado con dinero limpio que Leticia nunca podría tocar. Pasé los siguientes días organizando mi nueva vida, estableciendo rutinas, esperando. La espera era lo más difícil. Sabía que el dominó estaba a punto de caer, pero no sabía exactamente cuándo comenzaría el colapso. La primera ficha cayó exactamente 6 días después del divorcio. Guillermo me llamó a las 9 de la mañana con tono divertido en su voz. Me dijo que el abogado de Leticia, Benjamín, acababa de contactarlo en estado de pánico. Aparentemente,
Leticia había recibido esa mañana una carta del banco que manejaba el arrendamiento de los autos. La carta informaba que los pagos mensuales de $4,000 estaban vencidos y que si no se pagaban inmediatamente, los vehículos serían reposeídos. Leticia había llamado frenéticamente a Benjamín preguntando de qué hablaban, diciéndole que los autos eran suyos, que yo se los había dado en el divorcio. Benjamín había revisado los documentos y descubierto la verdad. Los autos nunca habían sido propiedad mía, estaban bajo contratos de arrendamiento a largo plazo que yo había firmado 6 meses atrás. En el acuerdo de divorcio, yo había transferido esos contratos a Leticia junto con los vehículos. Ella era ahora legalmente responsable de los pagos mensuales. Benjamín le había explicado que esto era completamente legal, que los contratos de arrendamiento eran parte de los activos transferidos. Leticia le había gritado que eso era trampa, que yo la había engañado. Benjamín le había respondido con la fría realidad. Ella había firmado voluntariamente, había aceptado todos los términos sin revisarlos adecuadamente, y ahora estaba legalmente atada a esos contratos. Guillermo me contó que Benjamín había intentado buscar alguna salida legal, alguna cláusula que pudiera invalidar la transferencia, pero no había nada. Todo estaba en orden. Los contratos eran válidos, las firmas eran legítimas, el juez había aprobado el acuerdo. Leticia tendría que pagar los $4,000 mensuales o perder los autos. Le pregunté a Guillermo cómo había sonado Benjamín durante la llamada. Me dijo que el abogado estaba furioso, pero más que nada sonaba humillado. Se había dado cuenta de que lo habían superado estratégicamente, que había caído en una trampa tan obvia que no la había visto venir. 2 días después cayó la segunda ficha. Leticia recibió una carta del banco que manejaba la hipoteca de la casa. La carta era técnica, llena de jerga legal, pero el mensaje era claro. La casa tenía una deuda hipotecaria de $600,000 que yo había refinanciado 2 meses antes del divorcio. Los pagos mensuales eran de $5,000 y el primer pago a nombre de la nueva propietaria, Leticia, vencía en 3 semanas. La carta incluía un desglose completo de la deuda, los intereses, y el calendario de pagos para los próximos 30 años. Guillermo me llamó nuevamente para informarme que Benjamín había vuelto a contactarlo, esta vez con un tono menos agresivo y más desesperado. Leticia no entendía cómo la casa podía tener una hipoteca si supuestamente estaba pagada. Benjamín había tenido que explicarle que yo había sacado todo el capital acumulado mediante una refinanciación, un proceso completamente legal que los propietarios tienen derecho a hacer. El dinero de esa refinanciación ya no existía, yo lo había usado o transferido antes del divorcio. Lo único que quedaba era la deuda. Y esa deuda ahora era responsabilidad de Leticia. Benjamín le había preguntado a Guillermo si había alguna forma de revertir esto. Guillermo le había respondido con la misma respuesta que yo le había anticipado, no había forma. El divorcio era final, las transferencias de propiedad eran irrevocables, y todas las deudas asociadas con esas propiedades ahora pertenecían a Leticia. Benjamín había guardado silencio durante un momento largo antes de colgar. Guillermo me dijo que podía escuchar a Leticia gritando de fondo durante la llamada. La tercera ficha cayó al día siguiente. Las compañías de tarjetas de crédito comenzaron a enviar estados de cuenta a la casa, ahora oficialmente propiedad de Leticia. Eran 6 tarjetas diferentes, todas a nombre de las cuentas bancarias que ella había recibido en el divorcio. Los saldos totales sumaban $180,000. $180,000 en deudas que yo había acumulado estratégicamente durante los 3 meses previos al divorcio, comprando cosas caras que luego devolvía, transfiriendo saldos entre tarjetas, maximizando los límites de crédito solo para generar deuda. Leticia llamó al banco en pánico. Le explicaron que esas tarjetas estaban vinculadas a las cuentas bancarias que ahora eran de su propiedad. Cuando aceptó las cuentas en el divorcio, automáticamente aceptó también todas las obligaciones crediticias asociadas. Los $200,000 que ella pensaba que eran dinero libre en realidad tenían atados $180,000 en deudas. Le quedaban apenas $20,000 líquidos, y eso sin contar los pagos mensuales de las tarjetas que comenzarían a vencer en las próximas semanas. Yo seguía mi vida normal, yendo a trabajar cada día en la nueva estructura corporativa que había creado, una empresa limpia sin deudas ni investigaciones pendientes. Mis activos reales estaban protegidos en la holding offshore, completamente legales y fuera del alcance de cualquier acreedor o investigación relacionada con la empresa vieja. Comía tranquilo, dormía bien por primera vez en meses, esperando pacientemente a que cayera la ficha más importante de todas, la investigación fiscal. Esa ficha cayó exactamente 17 días después del divorcio. Los auditores fiscales enviaron una carta oficial a la dirección de la empresa,
solicitando una reunión urgente con la propietaria para discutir irregularidades encontradas durante su investigación. La carta estaba dirigida a Leticia, quien ahora poseía el 80% de las acciones y era legalmente la principal responsable de la compañía. La carta mencionaba específicamente sobre facturaciones sospechosas, pagos a proveedores que no coincidían con los materiales recibidos, y posibles casos de fraude fiscal. Leticia recibió la carta y finalmente entendió la magnitud de lo que había aceptado. No era solo una empresa valuada en $3 millones. Era una empresa bajo investigación criminal, con deudas millonarias, contratos vencidos, y evidencia documentada de fraude que los auditores estaban a punto de exponer públicamente. Y ella era la dueña. Ella era quien tendría que responder ante las autoridades fiscales, quien tendría que explicar las irregularidades, quien enfrentaría las multas y potencialmente los cargos criminales. Benjamín llamó a Guillermo esa misma tarde. Su voz ya no tenía nada de la arrogancia inicial. Sonaba cansado, derrotado. Le preguntó directamente Guillermo si yo había planeado todo esto desde el principio. Guillermo, con esa profesionalidad que lo caracterizaba, respondió que su cliente simplemente había cumplido con los términos del divorcio que ambas partes aceptaron voluntariamente. Benjamín le dijo que esto era una trampa cruel, que Leticia estaba devastada, que no tenía forma de pagar todas esas deudas. Guillermo le respondió con frialdad que su clienta debió haber hecho su debida diligencia antes de aceptar activos sin investigar las obligaciones asociadas. Benjamín intentó amenazar con demandar por fraude, por ocultamiento de información, por cualquier cosa que pudiera darle a Leticia una salida. Guillermo le explicó pacientemente que no había fraude. Toda la información estaba disponible en registros públicos. Las hipotecas, los arrendamientos, las deudas de tarjetas de crédito, la investigación fiscal, todo estaba documentado y accesible. Guillermo continuó explicándole a Benjamín que si Leticia hubiera contratado a un auditor independiente antes de firmar, si hubiera revisado los registros corporativos de la empresa, si hubiera solicitado un informe detallado de todas las deudas asociadas con los activos, habría descubierto todo. Pero ella había estado tan cegada por la codicia, tan segura de que me estaba robando todo, que no había hecho ninguna verificación. Había firmado sin preguntar, sin investigar, asumiendo que yo era demasiado estúpido o demasiado derrotado para protegerme. Esa arrogancia ahora le costaría todo. Benjamín colgó sin despedirse. Guillermo me llamó inmediatamente después para contarme la conversación completa. Me dijo que Benjamín sonaba como un hombre que acababa de ver su reputación profesional desmoronarse. Había presumido ante sus colegas sobre la victoria masiva que había conseguido para su clienta, había celebrado sacarme $4 millones sin pelear. Ahora tendría que admitir que había metido a su clienta en un desastre financiero y legal del que no había escapatoria. Le pregunté a Guillermo si creía que intentarían algo más. Me dijo que no había nada que pudieran intentar, que legalmente el caso estaba cerrado. Esa noche recibí una llamada de un número que no había visto en semanas. Era Rodolfo. Su voz sonaba tensa, forzadamente amigable, como si tratara de reconectar con un viejo amigo después de un malentendido menor. Me dijo que necesitábamos hablar, que había cosas que yo no entendía sobre la empresa, que tal vez podíamos llegar a un acuerdo. Le pregunté de qué tipo de acuerdo estaba hablando. Rodolfo carraspeó y dijo que él sabía que la empresa tenía algunos problemas, que tal vez si yo ayudaba a Leticia a resolverlos, ellos podrían compensarme de alguna forma. No pude evitar reírme. Le dije que la empresa ya no era mi problema, que era de Leticia ahora, que ella había firmado voluntariamente para recibirla junto con todas sus obligaciones. Rodolfo cambió de tono inmediatamente, la máscara amigable cayó y su voz se volvió dura. Me acusó de haberlos engañado, de haber ocultado información deliberadamente, de ser un manipulador. Le respondí con calma que toda la información estaba en registros públicos, que cualquier auditor competente la habría encontrado en 2 días de investigación. Le dije que no era mi culpa que ellos hubieran sido tan codiciosos y arrogantes que no se molestaron en verificar lo que estaban recibiendo. Rodolfo guardó silencio por un momento. Luego, con voz más baja, casi amenazante, me dijo que esto no había terminado, que encontraría una forma de hacerme pagar por lo que había hecho. Le respondí que era libre de intentarlo, pero que si se acercaba a mí o me amenazaba de nuevo, presentaría una denuncia policial. Además, agregué casi como una ocurrencia tardía, los auditores fiscales estaban muy interesados en hablar con él sobre las sobrefacturaciones que había estado haciendo durante los últimos 3 años. Escuché cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea. Colgué antes de que pudiera responder. 2 días después,
Los auditores fiscales citaron formalmente a Leticia para una entrevista. Ella tuvo que presentarse en sus oficinas con todos los registros financieros de la empresa de los últimos 5 años. Guillermo me contó, a través de contactos que tenía en el departamento fiscal, que la entrevista había sido brutal. Los auditores tenían evidencia documentada de las sobrefacturaciones de Rodolfo, facturas infladas, materiales que nunca fueron entregados, pagos por trabajos fantasma. Le mostraron a Leticia cada transacción sospechosa y le preguntaron si ella había autorizado esos pagos. Leticia intentó explicar que ella nunca había estado involucrada en las operaciones de la empresa, que todo eso había sucedido cuando yo era el dueño. Los auditores le respondieron que eso era irrelevante. Ella era la dueña actual, y como tal, era responsable de todas las irregularidades fiscales de la compañía, independientemente de cuando hubieran ocurrido. Las multas por evasión fiscal y fraude ascendían a más de $600,000. Además, si se determinaba que ella o alguien asociado con ella había participado activamente en el fraude, podrían presentarse cargos criminales. Leticia salió de esa entrevista completamente destruida. Guillermo recibió una llamada de Benjamín esa misma tarde. El abogado ya ni siquiera intentaba sonar profesional. Simplemente le preguntó qué quería yo, cuánto dinero necesitaba para ayudar a Leticia a salir de este desastre. Guillermo le respondió que yo no quería nada, que no había nada que negociar. Leticia había tomado sus decisiones, había firmado los documentos, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. Benjamín intentó apelar a la compasión, diciendo que Leticia estaba al borde del colapso nervioso, que no podía dormir ni comer. Guillermo le dijo que eso no era asunto mío. La realidad era aún más compleja de lo que Leticia imaginaba. Los auditores no solo habían encontrado el fraude de Rodolfo, sino que habían descubierto que las sobrefacturaciones coincidían exactamente con el periodo de la aventura entre ellos. Los investigadores comenzaron a sospechar que Leticia podría haber estado involucrada activamente en el esquema, ayudando a Rodolfo a robar dinero de la empresa a cambio de una porción de las ganancias. No tenían prueba definitiva todavía, pero estaban investigando transferencias bancarias entre Rodolfo y Leticia durante esos 3 años. Yo sabía que esas transferencias existían porque el investigador privado que contraté las había documentado. Rodolfo le había estado dando dinero a Leticia regularmente, supuestamente como regalos, pero las cantidades y la frecuencia hacían sospechar que era parte de un acuerdo más elaborado. Si los auditores encontraban esa conexión, si podían probar que Leticia había recibido dinero derivado del fraude, ella no solo enfrentaría multas sino posiblemente años de prisión. Una semana después, Leticia apareció en mi apartamento. No había llamado antes, simplemente tocó a mi puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí, casi no la reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, el cabello sin peinar, usando ropa deportiva arrugada. Se veía como una versión destruida de la mujer que había firmado los papeles del divorcio apenas un mes atrás. Me preguntó si podía pasar. Le dije que no teníamos nada de qué hablar. Ella comenzó a llorar ahí mismo en el pasillo. Me suplicó que la escuchara, que le diera solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Se sentó en mi sofá modesto y comenzó a hablar entre sollozos. Me dijo que lo sentía, que había cometido el peor error de su vida, que nunca imaginó que las cosas terminarían así. Le pregunté si se refería a haberme traicionado con mi mejor amigo o a haber sido tan codiciosa que firmó documentos sin leerlos. Leticia se estremeció ante mi pregunta, pero no respondió directamente. En lugar de eso, comenzó a explicarme su situación desesperada. Los autos habían sido reposeídos porque no podía pagar los $4,000 mensuales. El banco le había dado un ultimátum sobre la casa, o pagaba los $5,000 mensuales de la hipoteca o iniciarían un proceso de ejecución hipotecaria. Las tarjetas de crédito la llamaban constantemente, los intereses se acumulaban cada día. Y lo peor de todo, los auditores fiscales la estaban investigando como posible cómplice en el fraude de Rodolfo. Estaba al borde de la bancarrota personal y potencialmente enfrentando cargos criminales. Me preguntó, con voz quebrada, si yo había planeado todo esto desde el principio. Le dije la verdad, sí. Cada paso, cada documento, cada transferencia había sido calculada meticulosamente durante 3 meses. Desde el momento en que los descubrí juntos en mi cama, yo había comenzado a construir esta trampa. Ella me miró con expresión de horror, como si finalmente entendiera con quién había estado casada durante 20 años. Me dijo que ella pensaba que yo era un hombre bueno, incapaz de algo tan cruel. Le respondí que yo también pensaba que ella era una mujer buena,
incapaz de traicionarme con mi mejor amigo durante 3 años mientras me robaban sistemáticamente. Leticia comenzó a llorar más fuerte. Me dijo que lo de Rodolfo había sido un error, que se había sentido sola y descuidada, que yo pasaba todo mi tiempo trabajando y ella necesitaba atención. Le dije que no me interesaban sus excusas, que millones de personas se sienten solas en sus matrimonios y no por eso traicionan a sus parejas. Le recordé que ella no solo había tenido una aventura, sino que había participado activamente en robarme, que había planeado dejarme en la ruina y quedarse con todo lo que yo había construido. Ahora estaba recibiendo exactamente lo que había pedido, todo, todas las propiedades, todas las cuentas, toda la empresa. Solo que ahora entendía que también significaba todas las deudas, todas las obligaciones, todas las consecuencias. Ella cambió de táctica. Me suplicó que la ayudara, que hiciera algo para detener a los auditores fiscales, que usara mis contactos para resolver el problema de la empresa. Le pregunté por qué pensaba que yo haría eso. Me respondió que todavía habíamos estado casados durante 20 años, que eso debía significar algo, que no podía simplemente dejarla hundirse. Le dije que ella no había pensado en esos 20 años cuando estaba con Rodolfo en nuestra cama, cuando planeaba robarme todo, cuando celebraba con champán su supuesta victoria sobre el tonto de su esposo. Leticia se puso de pie, temblando de rabia y desesperación. Me gritó que yo era un monstruo, que cómo podía hacerle esto sabiendo que podría terminar en la cárcel. Le respondí con voz calmada que yo no le había hecho nada. Yo simplemente le había dado exactamente lo que ella pidió en el divorcio. Ella había sido quien insistió en quedarse con la casa, los autos, las cuentas y la empresa. Ella había sido quien firmó voluntariamente sin hacer ninguna verificación. Ella había sido quien, cegada por la codicia, aceptó todo sin cuestionar nada. Las consecuencias de sus propias decisiones no eran culpa mía. Le pregunté dónde estaba Rodolfo en todo esto. Su expresión cambió inmediatamente, una mezcla de dolor y vergüenza cruzó su rostro. Me dijo que Rodolfo había desaparecido. Cuando la investigación fiscal comenzó a calentarse, cuando quedó claro que él era el responsable directo del fraude, simplemente había huido. Había vaciado sus cuentas bancarias, había vendido su casa en cuestión de días por debajo del valor de mercado, y se había ido sin decirle a dónde. Los auditores fiscales lo estaban buscando, había una orden de comparecencia que no había respondido. Leticia estaba sola enfrentando las consecuencias de un fraude que él había cometido. Le pregunté si ahora entendía con qué tipo de hombre había traicionado su matrimonio. Un hombre que no solo había robado de mi empresa sino que la había usado a ella como cómplice involuntaria, que la había dejado sostener la bolsa cuando las cosas se pusieron difíciles, que había huido como una rata abandonando el barco. Rodolfo nunca la había amado. Ella había sido útil para él, una forma de obtener información sobre mi empresa, una manera de justificar sus visitas frecuentes a mi casa, una cómplice perfecta que ni siquiera sabía que estaba siendo usada. Y ahora que todo se había derrumbado, él estaba en algún lugar del país o tal vez fuera de él, mientras ella enfrentaba sola las ruinas de sus decisiones. Leticia se dejó caer nuevamente en el sofá, sollozando sin control. Me suplicó una última vez que hiciera algo, lo que fuera, para ayudarla. Le dije que no había nada que yo pudiera hacer incluso si quisiera. El divorcio era final, las transferencias de propiedad eran irrevocables, la investigación fiscal seguiría su curso independientemente de lo que yo dijera o hiciera. Le sugerí que hablara con Benjamín sobre la posibilidad de declararse en bancarrota personal para manejar las deudas, y que cooperara completamente con los auditores fiscales para potencialmente reducir su responsabilidad criminal demostrando que ella no había estado involucrada activamente en el fraude de Rodolfo. Ella me miró con ojos enrojecidos y me preguntó si yo sentía algo, si tenía aunque sea un poco de compasión por ella. Le dije que había sentido muchas cosas durante los 3 años que ella me traicionó. Había sentido dolor cuando los descubrí. Había sentido rabia cuando supe que me estaban robando. Había sentido humillación cada vez que Rodolfo venía a mi casa y yo le servía whisky sin saber que dormía con mi esposa. Pero que ahora, mirándola destruida en mi sofá, solo sentía indiferencia. Ella había hecho sus elecciones, yo había hecho las mías. La diferencia era que mis elecciones habían sido más inteligentes. Leticia se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con las mangas de su sudadera arrugada. Antes de irse, me dijo que algún día yo entendería que la venganza no trae paz, que destruir a alguien no cura el dolor de la traición. Le respondí que no estaba buscando paz, estaba buscando justicia. Y en cuanto a destruirla, le recordé que ella se había destruido a sí misma con sus propias decisiones.
Yo solo me había asegurado de que enfrentara las consecuencias completas de esas decisiones. Se fue sin decir nada más, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Esa fue la última vez que vi a Leticia en persona. Las semanas siguientes trajeron más noticias a través de Guillermo, quien mantenía contacto ocasional con Benjamín. Leticia había intentado vender la casa para pagar las deudas, pero descubrió que con la hipoteca de $600,000, incluso si conseguía un comprador al precio completo de mercado, apenas le quedaría algo después de pagar al banco. Y encontrar un comprador estaba resultando imposible porque la investigación fiscal había puesto un gravamen sobre la propiedad hasta que se resolvieran las obligaciones tributarias de la empresa. Las compañías de tarjetas de crédito habían llevado las deudas a cobranza judicial. Leticia había recibido citaciones para comparecer ante jueces en relación con los $180,000 que debía. Sin los autos, tenía que usar transporte público o taxis para llegar a todas estas citas legales, lo que agregaba más presión financiera. Los $20,000 que había tenido disponibles inicialmente se habían evaporado en cuestión de semanas entre pagos urgentes, honorarios legales y gastos básicos de supervivencia. Lo más grave era la investigación fiscal. Los auditores habían encontrado suficiente evidencia del fraude de Rodolfo para presentar un caso criminal formal. Aunque Leticia insistía en que ella no había sabido nada sobre las sobrefacturaciones, los investigadores habían descubierto las transferencias de dinero que Rodolfo le había hecho durante los 3 años del fraude. Eran cantidades significativas, totalizando casi $100,000. Leticia argumentaba que esos habían sido regalos de su amante, pero los fiscales sugerían que era su parte de las ganancias del esquema fraudulento. Sin Rodolfo disponible para testificar, Leticia era la única persona a quien podían responsabilizar. Benjamín le había aconsejado que aceptara un acuerdo con los fiscales. Si cooperaba completamente, si entregaba toda la información que tuviera sobre Rodolfo y sus operaciones, si testificaba contra él si alguna vez le encontraban, los fiscales considerarían reducir los cargos. El acuerdo que los fiscales ofrecían a Leticia era duro, pero era la única opción que tenía para evitar años de prisión. Tendría que declararse culpable de complicidad involuntaria en fraude fiscal, pagar una multa de $200,000 que no tenía, cumplir 2 años de libertad condicional, y realizar 500 horas de servicio comunitario. Además, tendría que devolver los $100,000 que Rodolfo le había transferido durante los 3 años, dinero que ya había gastado hacía mucho tiempo en ropa, viajes, restaurantes elegantes y quién sabe qué más. Si rechazaba el acuerdo y el caso iba a juicio, los fiscales buscarían una sentencia de 5 a 7 años de prisión efectiva. Benjamín le había explicado brutalmente la realidad de su situación. No tenía defensa creíble. Las transferencias de dinero estaban documentadas. Su relación con Rodolfo estaba probada. El hecho de que ella hubiera sido la esposa del dueño de la empresa durante el periodo del fraude y luego se convirtiera en la dueña al recibir la empresa en el divorcio la hacía parecer parte de un esquema elaborado. Un jurado vería a una mujer que traicionó a su esposo, tuvo una aventura con el hombre que estaba robando de la empresa familiar, recibió dinero de ese fraude, y luego se quedó con la empresa completa en el divorcio. La narrativa prácticamente se escribía sola, y no favorecía a Leticia en absoluto. Leticia no tuvo más opción que aceptar el acuerdo. Firmó los documentos con manos temblorosas, sellando oficialmente su destino como convicta de delitos fiscales. La noticia apareció en los periódicos locales de negocios. Pequeños artículos que detallaban el caso de fraude fiscal en una empresa de construcción, mencionando que la dueña había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Mi nombre nunca apareció en esos artículos porque yo ya no tenía ninguna conexión legal con la empresa cuando se descubrió el fraude. Yo era simplemente el exesposo que había tenido la mala suerte de ser engañado por su socio comercial y su esposa, o al menos así lo presentaban los reportes. Mientras tanto, yo había comenzado a reconstruir mi vida con la nueva estructura corporativa. La holding offshore que había creado meses antes del divorcio operaba limpiamente, sin las complicaciones y deudas de la empresa vieja. Había transferido todos los contratos valiosos, los clientes principales, la propiedad intelectual y los activos reales a esta nueva entidad. Técnicamente había empezado de nuevo, pero en realidad tenía todo lo importante que había construido durante 25 años, solo que ahora protegido legal y financieramente de cualquier reclamación de Leticia o los acreedores de la empresa que ella había heredado. Los clientes que valoraban mi trabajo y mi reputación personal habían seguido haciendo negocios conmigo en la nueva empresa. Los que solo habían trabajado con la compañía vieja por inercia o por contratos específicos se habían quedado con Leticia, solo para descubrir que esos contratos estaban llenos de problemas, retrasos y obligaciones que la empresa ya no podía cumplir.
Varios de esos clientes eventualmente me contactaron preguntando si yo podía ayudarlos directamente, y yo estaba feliz de aceptar su negocio bajo mi nueva estructura corporativa. La ironía era deliciosa. Leticia se había quedado con el 80% de una empresa que valía menos que nada, mientras yo operaba una nueva compañía que tenía todo el valor real. Ella enfrentaba demandas de clientes insatisfechos, proveedores impagos y empleados que no recibían sus salarios a tiempo. Yo firmaba nuevos contratos, contrataba personal competente y construía una reputación sólida bajo una marca nueva. El mercado había hablado claramente sobre quién realmente había creado el valor en la empresa original. 3 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era un detective de la policía estatal preguntándome si podía reunirme con él para discutir el caso de Rodolfo. Accedí inmediatamente y nos encontramos en una cafetería neutral al día siguiente. El detective era un hombre de mediana edad con expresión cansada, del tipo que ha visto demasiada codicia humana a lo largo de su carrera. Me explicó que habían estado rastreando a Rodolfo durante semanas sin éxito. El hombre había huido a México inicialmente, pero luego había desaparecido completamente del radar. El detective me preguntó si yo tenía alguna idea de dónde podría estar Rodolfo o si tenía información que pudiera ayudar a localizarlo. Le dije la verdad, no tenía idea de dónde estaba y no me importaba particularmente. Sin embargo, le entregué copias de toda la evidencia que mi investigador privado había recopilado durante los meses de vigilancia. Fotografías, registros de llamadas, mensajes de texto, grabaciones de audio, documentación del fraude financiero, todo. El detective revisó el material con ojos cada vez más abiertos. Me preguntó cuánto tiempo había estado recopilando esta información. Le dije que 3 meses, desde mucho antes del divorcio. El detective me miró con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo parecido a la cautela. Me preguntó directamente si yo había planeado todo el resultado del divorcio sabiendo que Leticia heredaría todos los problemas legales. Le respondí con cuidado, eligiendo mis palabras como Guillermo me había enseñado. Le dije que yo simplemente había accedido a darle a mi exesposa lo que ella pedía en el divorcio, que toda la información sobre las deudas y obligaciones estaba disponible en registros públicos, y que no era mi responsabilidad hacer la debida diligencia por ella. El detective asintió lentamente. Me dijo que técnicamente yo no había hecho nada ilegal, que todo lo que había hecho estaba dentro de los límites de la ley. Pero agregó, con una media sonrisa, que era el caso de venganza legal más elaborado que había visto en 15 años trabajando en fraudes financieros. Le devolví la sonrisa y le dije que yo simplemente había protegido mis intereses legítimos. Él guardó toda la evidencia que le había dado y me agradeció por mi cooperación. Antes de irse, me dijo que esperaba nunca tenerme como adversario en ningún asunto. Esa evidencia resultó ser crucial para el caso contra Rodolfo. Con la documentación que proporcioné, los fiscales pudieron construir un caso sólido que incluía no solo el fraude fiscal sino también apropiación indebida, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Emitieron una orden de arresto federal contra él con una fianza de $500,000. Su fotografía apareció en programas de televisión sobre fugitivos. La familia de Rodolfo, que al principio había defendido su inocencia, eventualmente se distanció de él cuando la evidencia del fraude se hizo pública e indiscutible. 4 meses después del divorcio, Leticia tuvo que declararse en bancarrota personal. No había forma de pagar las deudas millonarias que había heredado. El banco ejecutó la hipoteca de la casa y la puso en venta forzosa. Leticia tuvo que mudarse a un apartamento pequeño en una zona modesta de la ciudad, el tipo de lugar donde nunca imaginó que terminaría viviendo. Tuvo que conseguir un trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña, ganando apenas lo suficiente para cubrir su rentegastos básicos mientras cumplía sus obligaciones de libertad condicional y servicio comunitario. La empresa que ella había recibido en el divorcio, mi antigua compañía, fue disuelta formalmente. Los acreedores se dividieron los restos. Los activos restantes se vendieron en una subasta judicial por una fracción de su valor nominal. Leticia no recibió nada de esa venta. Todo fue directamente a pagar deudas. El 80% de una empresa valuada en $3 millones había resultado valer exactamente cero después de contabilizar todas las obligaciones ocultas. Yo, mientras tanto, prosperaba. La nueva empresa crecía constantemente. Había contratado a algunos de los mejores empleados de mi compañía anterior, personas que me respetaban profesionalmente y que estaban felices de trabajar en un ambiente sin las complicaciones legales y financieras que plagaban la entidad vieja. Firmé contratos con nuevos clientes que valoraban mi experiencia y reputación. En 6 meses,
La nueva empresa estaba generando más ingresos que la antigua en sus mejores años. Guillermo me visitó una tarde en mi nueva oficina. Trajo una botella de whisky caro y 2 vasos. Brindamos por el final exitoso del caso más complejo de su carrera. Me dijo que había usado mi estrategia como ejemplo de estudio en seminarios para otros abogados, obviamente sin revelar nombres o detalles específicos. La lección era simple pero poderosa. En un divorcio, la debida diligencia es tan importante como en cualquier transacción comercial. Aceptar activos sin investigar las obligaciones asociadas es una receta para el desastre. Le pregunté a Guillermo si alguna vez había sentido que lo que hicimos fue demasiado lejos, si cruzamos alguna línea ética. Guillermo tomó un sorbo de su whisky y pensó durante un largo momento antes de responder. Me dijo que al principio había tenido dudas, que la magnitud de la trampa lo había hecho cuestionar si estábamos siendo demasiado crueles. Pero luego recordó las evidencias que yo le había mostrado, las fotografías de Leticia y Rodolfo juntos, las grabaciones donde planeaban dejarme en la ruina, la documentación del fraude sistemático que habían cometido contra mi empresa durante 3 años. Me recordó que ellos no habían tenido ningún remordimiento, ninguna compasión, ningún límite en cuanto a cuánto estaban dispuestos a robarme y humillarme. Guillermo me dijo que lo que yo había hecho no era diferente de lo que cualquier estratega militar haría, usar la arrogancia y codicia del enemigo en su contra. Leticia y Rodolfo habían asumido que yo era débil, predecible, incapaz de defenderme. Habían construido toda su estrategia sobre esa suposición falsa. Yo simplemente les había permitido seguir creyendo eso mientras construía mi defensa en silencio. Cuando finalmente activé la trampa, ellos cayeron porque nunca imaginaron que yo fuera capaz de algo así. La subestimación había sido su perdición, no mi crueldad. Le dije a Guillermo que yo tampoco sentía remordimiento. Cada noche dormía tranquilo sabiendo que Leticia estaba recibiendo exactamente las consecuencias de sus propias decisiones. Ella había elegido traicionarme. Había elegido participar en robarme. Había elegido planear mi destrucción financiera. Y cuando llegó el momento del divorcio, había elegido ser tan codiciosa que firmó documentos sin revisarlos, cegada por la visión de $4 millones. Yo no la había obligado a hacer nada de eso. Solo me había asegurado de que cuando tomara esas decisiones, pagara el precio completo. Guillermo levantó su vaso hacia mí en un brindis silencioso. Bebimos y nos quedamos sentados en un silencio cómodo, 2 hombres que habían navegado juntos por una de las batallas legales más complejas y satisfactorias de sus vidas. Antes de irse, Guillermo me dijo algo que nunca olvidaré, que la verdadera venganza no es hacerle algo terrible a alguien, es darles exactamente lo que pidieron y dejar que descubran por qué no debieron pedirlo. Los meses siguientes trajeron más noticias sobre Rodolfo. Finalmente fue capturado en una ciudad pequeña cerca de la frontera con Guatemala, viviendo bajo un nombre falso y trabajando en construcción por efectivo. Lo extraditaron de vuelta y enfrentó un juicio que fue bastante breve. Con toda la evidencia documentada que yo había proporcionado, más el testimonio cooperativo de Leticia como parte de su acuerdo, el jurado lo declaró culpable en menos de 3 horas de deliberación. Fue sentenciado a 8 años de prisión federal por fraude fiscal, apropiación indebida y falsificación de documentos. Durante el juicio, Rodolfo intentó alegar que Leticia había sido su cómplice voluntaria, que ella sabía sobre el fraude y había participado activamente. Pero los fiscales no le creyeron porque no tenía evidencia que respaldara esas afirmaciones, y claramente estaba tratando de reducir su propia sentencia culpando a otros. El juez específicamente mencionó en su sentencia que Rodolfo había traicionado no solo la confianza de un socio comercial sino también de un amigo de décadas, y que ese nivel de traición merecía el máximo castigo dentro de las guías de sentencia. Yo asistí al día de la sentencia. Me senté en la parte de atrás de la sala, observando mientras Rodolfo escuchaba su condena. Cuando el alguacil se lo llevaba esposado, Rodolfo giró la cabeza y me vio. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Pude ver en sus ojos la comprensión final de lo que había pasado, de cómo su propio esquema para robarme había sido usado en su contra, de cómo su arrogancia y codicia lo habían llevado exactamente donde yo había planeado que terminara. No le sonreí ni le hice ningún gesto. Simplemente mantuve la mirada fija hasta que él bajó la vista y desapareció por la puerta lateral de la sala. Leticia también estuvo en el tribunal ese día, sentada en el lado opuesto de la sala porque había testificado contra él. Después de la sentencia, salió rápidamente sin mirar a nadie. Yo salí unos minutos después y la vi parada en la acera, sola, viendo el tráfico pasar. Se veía pequeña, derrotada, envejecida más allá de sus años. Por un momento consideré acercarme, decirle algo, pero no había nada que decir.
Ella había hecho su cama y ahora tenía que dormir en ella, como dice el dicho. La vida continuó. Mi empresa nueva prosperó más allá de mis expectativas. En un año había recuperado completamente mi posición en la industria, con contratos importantes y una reputación sólida. Conocí a alguien nuevo, una mujer llamada Elvira que trabajaba como arquitecta en uno de los proyectos que mi empresa estaba desarrollando. Era inteligente, independiente, honesta de una manera refrescante. Tomamos las cosas con calma, sin prisas, aprendiendo a confiar gradualmente. Le conté la historia completa de mi divorcio en nuestra quinta cita. Ella escuchó en silencio y cuando terminé me dijo que respetaba que yo me hubiera defendido, pero que esperaba que ahora pudiera dejar el pasado atrás. Tenía razón. Era tiempo de dejar ir la rabia, el resentimiento, la necesidad de verificar constantemente qué estaba pasando con Leticia o Rodolfo. Ellos estaban pagando sus deudas con la sociedad y conmigo mismos. Yo tenía una nueva vida, una nueva empresa, nuevas oportunidades. El pasado era exactamente eso, pasado. 2 años después del divorcio, recibí una carta inesperada. Era de Leticia. La carta era corta, escrita a mano en papel simple. Decía que había completado su libertad condicional y su servicio comunitario, que estaba reconstruyendo su vida lentamente, que había aprendido lecciones dolorosas sobre codicia, traición y consecuencias. No pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Solo quería que yo supiera que entendía ahora lo que había hecho, el daño que había causado, y que pasaría el resto de su vida tratando de ser una mejor persona. Terminaba diciendo que esperaba que yo hubiera encontrado felicidad y paz. Leí la carta 2 veces y luego la guardé en un cajón. No respondí porque no había nada que responder. Apreciaba el gesto, pero no cambiaba nada. Las heridas que ella y Rodolfo habían causado se habían convertido en cicatrices, y las cicatrices simplemente son parte de quien uno es ahora. No definen a la persona, pero tampoco desaparecen completamente. Hoy, 5 años después de aquel día en el tribunal cuando Leticia firmó los papeles del divorcio y activó la trampa que yo había preparado durante 3 meses, puedo mirar atrás con una perspectiva más clara. Algunas personas me han llamado cruel, vengativo, despiadado. Otros me han dicho que fui brillante, estratégico, justificado. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Yo no soy un héroe ni un villano, solo un hombre que se negó a ser víctima, que usó su inteligencia para defenderse, y que se aseguró de que las personas que intentaron destruirlo enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. ¿Haría lo mismo otra vez si pudiera volver al pasado? Absolutamente. Pero también espero nunca tener que hacerlo. He aprendido a leer mejor a las personas, a mantener límites más claros, a proteger no solo mis activos sino también mi confianza y mi corazón. La confianza ciega que le di a Leticia y Rodolfo durante años fue tanto mi mayor virtud como mi mayor debilidad. Ahora la confianza es algo que debe ganarse lentamente y que puede perderse instantáneamente. Mi empresa sigue creciendo. Elvira y yo nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña con amigos cercanos y familia. Tenemos planes de construir una vida juntos basada en honestidad, comunicación y respeto mutuo. El fantasma de Leticia y Rodolfo ya no me persigue. Ellos son figuras del pasado, lecciones aprendidas, capítulos cerrados en el libro de mi vida. Cada tanto, cuando firmo un contrato importante o celebro un éxito empresarial, recuerdo aquel día en el tribunal. Recuerdo la expresión de triunfo en el rostro de Leticia cuando firmó los papeles. Recuerdo cómo pensó que había ganado. Recuerdo el momento exacto en que la trampa se cerró y su victoria se convirtió en su perdición. Y recuerdo la lección más importante que aprendí de toda esa experiencia, que la paciencia, la estrategia y la inteligencia siempre vencerán a la arrogancia, la codicia y la subestimación. Siempre.